propósito de la palabra hoy es hacernos ver de otra forma, de otra óptica, los procesos de Dios en nuestras vidas, que son muy importantes para entrar en el molde y el diseño de Dios. Y la palabra es procesados para entrar en el molde de Dios. Vamos a ir a la palabra. Nos vamos a ir al Salmo 139. Mire, este es un salmo de David. Voy a ir explicando pasito a paso por algunas personas que sé que son nuevas y no entienden algunas cositas. Algunos sí que yo sé que entienden que David fue el que escribió este salmo y que este salmo realmente habla directamente de una relación íntima de David con el Señor y cómo él lo conocía a niveles más profundos. Es un salmo de identidad también. Dice, voy a leerlo en la BTX. Dice, oh Yahvé, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Léalo como para usted mismo. De lejos percibes mis pensamientos. Escudriñas mi senda y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Porque aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y he aquí, oh Yahvé, tú la sabes toda. Me has contrañido por detrás y por delante, y has puesto sobre mí tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me alejaré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara al extremo de los mares, aún allí me alcanzará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, sórbame la tiniebla y que la luz en torno a mí sea como la noche. Tampoco la oscuridad es oscura para ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te es la tiniebla que la luz. Tú adquiriste mis riñones. Me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión. Todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo. Y para él hubo un día entre ellos. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el versículo 16. Comprendemos, ¿verdad?, de que al Señor nada se le escapó de nosotros. Y estos versículos nos dejan ver de que nosotros hemos sido diseñados desde antes de existir en este mundo. Que el Señor con cada persona tenía un propósito y un plan. Y que nosotros no somos personas comunes, sino personas escogidas, apartadas y consagradas en la eternidad para cumplir un propósito en la tierra. Este versículo nos deja ver que el Señor tuvo cuidado, amados, en cada detalle de nuestras vidas, desde nuestra célula hasta nuestra formación. El Señor tuvo maravilloso cuidado como un cirujano, como un doctor, tiene cuidado de cada célula del cuerpo. Y Él es más que eso. Nos deja ver también otra cosa, estos versículos, de que David conocía al Señor en una manera muy profunda. ¿Por qué? Porque Él describe cómo David sabía, mejor dicho, le explico, cómo David sabía que los ojos del Señor veían su embrión cuando apenas estaba siendo formado en el vientre. Cómo David tuvo tal conocimiento y tal revelación. Cómo a David se le fue revelado que el Padre, mientras entretejía su órgano en lo más profundo del vientre materno, el mismo Padre estaba diseñando y trazando los diseños que David iba a pasar en la tierra. Ahora, ustedes conocen muy bien que esta misma palabra
la podemos encontrar en Jeremías. Jeremías 1:4 dice que antes de que él naciera, le dice el Padre, yo te escogí, yo te consagré, te conocí, te aparté. Dice, antes de que fueras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Antes de que usted y yo estuviéramos en el vientre de nuestra madre, fuera como fuera la situación, el Señor nos conocía, amados. El Señor nos conocía. Y dice, te aparté desde antes de que yo te formara, te aparté, te santifiqué, te escogí y te conocí. ¿Para qué? Le dice a Jeremías, para que fueses profeta. Ahí le dice el propósito, para mí, que hablaras de parte mía. Pero les digo, hay un mayor propósito en Dios y es el ser hijos de Dios. Para eso el Señor nos llama, nos escoge y nos moldea para ser conforme a su semejanza. Porque así como un padre natural engendra un hijo y ese hijo natural tiene genes parecidos a sus padres, así nosotros engendrados por Dios desde antes de la fundación del mundo, tenemos y debemos de tener la misma genética, por decir así, espiritual del Padre. Entonces, entendiendo eso como base de que nosotros ya estábamos en el pensamiento de Dios antes de entrar a este plano terrenal, estábamos en el corazón de Dios, vivíamos y lo conocíamos a Él, pero al entrar a este terreno, a esta tierra, a este mundo que es caído, yo digo, según el Señor he percibido, se nos olvida el Padre. Cuando entramos al plano terrenal, se nos olvida que lo conocimos, para que me puedan comprender. Que lo hemos conocido. Por eso usted cuando nace, va creciendo, usted conoce a su papá, a su mamá porque le habla. Pero usted, a menos que sus padres no le enseñen de Dios, usted verdaderamente no tiene un conocimiento que recuerde cómo era el Padre, cómo eran sus ojos. Pero dice David, tus ojos vieron mi embrión. Tus ojos vieron mi embrión. Y lo quiero llevar a esta parte. Nos vamos a ir a la palabra donde dice, tus ojos vieron mi embrión. En la palabra, en la Biblia BTX dice, todos mis días fueron trazados. Y en la Biblia de las Américas, para quien lo quiera revisar, escudriñar, dice que en su libro ya existían todos los días que le fueron dados vivir en la tierra. Pero entienda, cuando David está trayendo luz y revelando esto, David está acá en la tierra, pero el Padre le revela que antes de venir a la tierra, todos sus días habían sido trazados ya. Ahora nos vamos a ir a esa palabra para que la escudriñemos y puedan entender mejor. Esa palabra trazar, trazados, todos mis días fueron trazados o dados, me llamó mucho la atención y ahí el Señor me comenzó a hablar hace un tiempo atrás. Así que venía yo como madurando esta palabra y yo venía escudriñando. Y dice la palabra trazados en la Biblia, BTX, no es la misma que dice en la Biblia de las Américas. Dicen todos los días que me fueron dados. Y esa palabra fueron dados o trazados es la palabra yaxar. Yaxar es idéntico a otra palabra. ¿Qué significa? Idea de embutir en el molde. Número 1, moldear en una forma. O sea, todos mis días estaban siendo moldeados en la eternidad. Todos mis días que yo iba a vivir aquí. Escuchen, específicamente como el alfarero. Como el alfarero moldea un barro. Figurativamente, determinar. Y esa palabra tiene otra raíz primaria que viene del número 33-34. ¿Qué significa? Escuche, esto me impactó un poco cuando lo descubrí. Dice, presionar y estrechar, meter en apuros, ¿le suena? Acortar, afligir, angustiar, estrechar, estrecho. Entonces, ¿qué me está diciendo la palabra según la he escudriñado? Que el Señor trazó, diseñó mis días para moldearme y meterme, no forzado en el aspecto de que Dios nos fuerza a entrar en sus diseños, no.
nos fuerza de la manera que nos pone en situaciones estrechas, nos pone en apuros. Y esa es lo que el Señor estaba haciendo cuando Él escribía lo que David está narrándonos. Decía el Señor entonces lo que iba a suceder con esta persona. Voy a poner el ejemplo de David, ¿no? Porque estamos hablando precisamente del Salmo 139 o Jeremías también. ¿Qué pasa? El Señor estaba trazando los diseños de Jeremías, los diseños de David, como ha trazado el diseño de usted, de usted, de usted, de usted, de todos los que estamos aquí. Quiere decir que el Señor, según me está diciendo esta palabra, para poder meternos en el molde, aunque Él en la eternidad nos santificó, nos apartó, nos escogió, necesita aquí en la tierra meternos en su diseño a través de la estrechez de nuestra vida, a través de pruebas, a través de aflicciones, a través de procesos en nuestras vidas. Y voy a hablarles del proceso. ¿Por qué? Porque aquí esta palabra me dice que es meramente meternos como el alfarero moldea el barro. Si les acaba de leer ya. ¿Para qué? Para embutir en un molde. El molde de Dios ya está hecho en la eternidad de nosotros. Y en la tierra Él nos tiene que presionar para que entremos. Porque embutir en un molde es meter algo por presión para que alcance en ese molde. Si es que me hubiera gustado poder poner láminas, pero no se puede. ¿Por qué? Porque entrar en un molde significa que yo tengo un molde hecho y yo tengo que entrar a mi mismo molde que el Señor ya puso en la eternidad. Por eso somos diseños únicos cada uno de nosotros. Por eso jamás podemos andar viendo al lado la otra persona lo que es, porque esa persona, a pesar de que el diseño específico general de Dios es conocerlo a Él y entrar a ser hijo y parecernos a Él, los diseños de cada persona son específicos y tienen que entrar a través de cada proceso que esa persona única va a pasar a ese molde que Dios trazó en la eternidad. Eso es lo que les quiero dar a entender y traer luz. Miren que la palabra trazar significa proyecto o diseño de un edificio o una obra de construcción. Dice que según esta palabra vemos que ya estaban preparados nuestros procesos. Muchas veces la gente pues no cree esto, pero los procesos de Dios estaban preparados por los que íbamos a pasar. Los procesos, aclaro, de Dios. Hay cosas que no son de Dios, a las que nosotros muchas veces nos metemos por nuestra propia cuenta. No porque Dios haya trazado esa situación o la haya orquestado, porque los procesos de Dios orquesta Dios en la tierra. Según lo que yo le estoy arrojando de luz aquí. Entonces los procesos de Dios son orquestados por el Padre en la tierra para que tú entres y yo en el molde de Dios. Y digo, el molde de Dios, no es el molde que uno quiere, es el molde que Dios diseñó, que Dios trazó. Entonces, esos procesos, cuando nosotros no nos damos cuenta o nos salimos del proceso o no aceptamos el proceso, que es la voluntad de Dios que nos está sucediendo específica en una temporada, en un tiempo, entonces nos salimos de esos procesos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no queremos aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros se nos hace muy difícil porque, como les decía, dice que es por medio de presión, por medio de estrechez, por medio de aflicción. Y eso a nosotros no nos gusta como cristianos, como hijos de Dios, no nos gusta. Entonces, cuando nosotros nos salimos del proceso de Dios, nosotros no vamos a entrar al diseño de Dios correcto. Podemos andar caminando, sí, en un antidiseño, que si usted entiende que es un antidiseño, es algo que no es orquestado por Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Hablando de aquello que el Señor prepara para procesarnos, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos procesa? Nos procesa, número uno, para madurarnos. Nos procesa para hacernos crecer espiritualmente. Para eso nos procesa. Nos procesa para santificarnos. Nos procesa para purificarnos. Nos procesa para arrancar toda iniquidad de nuestros corazones. Nos procesa
para el propósito y para el llamado. Nos procesa para ungirnos también. Para todo eso es el proceso, amados, y qué lindo. Pero más bello es, el Señor nos procesa. Y esto me maravilló y me quebrantó mi corazón cuando lo entendí. Lo entendí de corazón, de verdad. Dios nos procesa para que lo conozcamos más a Él. Nos procesa para que nos acerquemos más a Él. Para que podamos conocer partes de su corazón y de su carácter que no conocíamos antes en cada proceso. Para eso nos procesa, y en eso que nos estrecha, nos procesa porque nos ama. Eso fue lo que me quebrantó. Nos procesa porque quiere tenernos más cerca. Porque solo en un hijo, en una hija, verdaderamente el proceso acerca más a esa persona a Dios. Porque yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que sin Dios no podemos hacer nada. Que nuestra debilidad humana no nos permite ser autosuficientes. Yo creo que si usted no ha entendido eso, amado, usted no ha entendido lo básico del evangelio verdaderamente. Y no ha entendido lo básico del Padre, de verdad. A mí me quebró mucho porque el Señor muchas veces en ese proceso que quiere amarte. Quiere mostrarte su amor, su dulzura, su ternura. Quiere mostrarte por qué. La palabra misma dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina, que es lo mismo proceso. Es lo mismo. Lo procesa para enseñarle algo que no sabía antes y que necesita saber. Y el Señor lo que necesita es procesarnos para arrancar de nuestros corazones todo lo que se ha pegado de este mundo, que no nos pertenece y que no es parte del diseño de Dios. ¿Ya? Dios de esa manera quiebra nuestro ego, quiebra nuestro orgullo, quiebra nuestra rebeldía. Todas las cosas que nos alejan de Dios. Eso es lo que Dios hace a través de los procesos. Yo quiero llevarlo en esta noche a ver los procesos de una manera diferente como el Señor quiere. Dios quiere que veamos los procesos de una óptica diferente. Porque lo que Dios quiere es que entendamos que sin proceso nunca vamos a poder llegar a la madurez que Él espera. Nunca vamos a llegar a crecer, pero que crecimiento significa conocerlo más a Él, conocerlo y ser más como Él. Ahora les decía, ¿cómo podemos entrar nosotros en ese molde de Dios, ya? En ese diseño de Dios? Es a través de los procesos. ¿Y qué es un proceso? Es una serie de acciones programadas por el Señor, tomadas para lograr un fin particular. Ahora les voy a decir algo. Según lo que yo estudiaba, realmente lo más provechoso que puede haber para nuestras vidas es los procesos. No solo lo que estudiaba, amados, sino lo que yo he vivido, ¿ya? Sino lo que yo he vivido, mi experiencia en los diferentes procesos en mi vida. Yo antes era llorona, o sea, podía decir, ay, no, qué horrible, y ni siquiera podía percibir que lo que estaba pasando era un proceso. Yo reprendía al diablo, reprendía esto, reprendía lo otro, y no entendía. Pero cuando, escuchen bien, cuando comencé a humillar mi corazón y desperté a otra realidad que el Señor me permitió y me alumbró, comencé a humillar mi corazón y le dije, Señor, siempre quiero saber, Señor, ¿esto viene de ti o no viene de ti? Comencé a humillar mi corazón, Señor, ¿qué necesitas arrancar de mí? Padre, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo reprendo, yo esto, yo lo otro, y yo no entendía por qué era una total inmadura. Cuando uno es niño, amados, uno no entiende muchas cosas. Y no es que yo me la quiera dar de la más madura tampoco. Pero hay cosas que no podemos entender cuando estamos en una etapa de inmadurez en nuestras vidas total. Y una de esas son los procesos. Yo no entendía lo que era un proceso. Yo no entendía que Dios tenía que hacer todas esas cosas en mi vida para poderme desarrollar en carácter. Entonces, el Señor, cuando viene a nuestras vidas, nos recibe con amor y comienza a procesarnos. Es lo primero. Y de principio uno no se da cuenta que tal vez esté en un proceso. Uno cree que es el enemigo, uno cree que es el vecino, la vecina, el esto, lo otro, pero es el Señor procesándonos en nuestras vidas. Por eso, miren, yo les recomiendo algo que yo siempre hago. Yo voy y me humillo al Señor cuando estoy viviendo una situación que se sale de mi ¿cómo les puedo decir? Se sale de mi completa,
de mi completa, ¿cómo le puedo decir? No puedo decir que control, porque no puedo controlar una situación, pero sí que desconozco y que comienzo a ver que se está pasando algo y no puedo entenderlo. Lo primero que hago es muchos días hasta que el Señor, si quiere, me lo dice. Hija, mira lo que no has visto. Mira lo que no veías. ¿Por qué les digo esto? Porque las dificultades nos presionan en las áreas donde tratamos de esconder. Miren, tratamos de ocultar las debilidades de nuestro carácter. Entonces las dificultades nos presionan directamente ahí. Y yo cuando he sentido esa presión, como les digo, y no sabía de dónde venía, comencé a preguntarle al Señor, pero ahora cuando algo acontece, yo voy al Señor y siempre ahora le pregunto, Señor, ¿esto viene de ti? Porque hay que diferenciar qué es una prueba o un proceso, qué es un ataque. Amados, no todo viene del diablo. Algunas cosas la orquesta Dios para nuestro bienestar y meternos al molde que Él necesita. Entonces, todas esas dificultades, nuestras debilidades de carácter, inclusive el pecado, amados, Dios nos presiona para mostrarnos lo que está escondido en nuestro corazón, para mostrarnos aún nuestros pecados. Para eso Dios nos procesa y nos presiona y nos estrecha y nos aflige. Y usted dirá, ¿qué padre más malo? Yo no le haría eso a mi hija, a mi hijo. Pero Dios es un Padre bueno y amoroso, lo hace por nuestro bien. Porque tenemos que entrar en el diseño de Dios correcto y no andar en ningún antidiseño. Entonces, les digo, vámonos a 1 de Pedro 1, 6, 7. Vamos a leer. 1 de Pedro 1, 6, 7 dice: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, que quiere decir confianza en Dios, más preciosa que el oro, que perece, el oro perece, pero nuestra fe no debe de perecer. La fe probada, amados, es algo que no va a perecer y nos va a llevar hasta final a culminar nuestra meta en esta tierra. Aunque probado por fuego, miren, es por fuego. Y fuego significa presión. Fuego significa calor. Fuego significa todo eso que purifica. Sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Como les decía, conocemos más a Cristo, porque ahí dice revelación, o sea, manifestación. Cristo se nos revela, sea hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Jesucristo en estas pruebas se nos manifiesta y nos enseña algo que no sabíamos, que no veíamos, que estaba tapado, y Él nos lo devela. Ahora dice, por ejemplo, en Romanos 5, 3, 4, yo se lo voy a leer si quieren lo anota. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué produce? Paciencia. Y la paciencia, carácter probado. ¿Qué tiene que probar el Señor? Nuestro carácter, como presionándonos en el proceso, para que salgas que aprobado por Dios, aprobado por Él. Y el carácter probado, esperanza. Sabemos a qué esperamos. ¿Y a quién? El Señor sabe que estas cosas deben ser sacadas a la superficie, o sea, todas esas cosillas que hay en nuestro carácter, en nuestro corazón, amados, tienen que ser reflejadas a la superficie, toda impureza, toda suciedad, toda iniquidad, toda maldad, todo pecado, todo lo que hay allí tiene que ser sacado a la superficie y enfrentada abiertamente, escuchen bien, o sea, con sinceridad de corazón. Si queremos llegar a ser, yo no sé, en esto, ¿cuántos quieren llegar a esto? Creyentes maduros, ya. Creyentes maduros. La prueba nos da la valiosa oportunidad de ejercer la fe y buscar al Señor y orar. ¿Por qué? Buscarlo en un mayor nivel de intimidad, aferrarnos más a Él, el proceso.
nos permite hacer eso. Los procesos forjan nuestro carácter. Nos forjan porque nos hacen ser personas después de diferentes procesos. Salimos con algo agregado de Dios que nos trae firmeza. Firmeza en nuestros corazones. Entonces, los procesos forman nuestro carácter y definen nuestra personalidad. Llegamos a conocer realmente quiénes somos, cuáles han sido nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Usted y yo, sin procesar, amados, usted y yo, y me pongo yo primera, no le podemos servir a Dios. ¿Por qué? Porque toda persona, como usted vio en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, si usted ve tantos ejemplos, toda persona necesitó procesos. Usted ve a Moisés procesado. Usted ve a Job procesado. Usted ve a David procesado. Usted ve a los profetas, hombres procesados. Entonces, ¿cómo tenemos que ver el proceso? Como parte divina de Dios. No como algo que nos da repelús y que le huimos por lo más feo que sea. Es rico decirlo, yo sé, como yo lo estoy diciendo ahora, pero es muy difícil pasar el machaque. No crea que se lo está diciendo a alguien que lo ha pasado súper lindo. No estoy hablando antes, sin Dios. Sin Dios es otra cosa, cuando yo no conocía al Padre. Estoy hablando dentro del conocimiento del Padre, cuando Él me ha apretujado en procesos. Y he tenido que aceptar el proceso, la voluntad de Dios, y entrar en ese molde que Él me está dirigiendo a un molde ya, que yo quiere que entre. Entonces, como le decía, nosotros no podemos servirle a Dios de cualquier manera. Tenemos que ser procesados. Hay muchos ejemplos en la palabra, ¿ya? Por ejemplo, habla la palabra, la uva sin procesar no es tan buena como el vino. Con el vino, ¿de qué se saca el mejor vino? De la uva bien machacada, acuérdense. El machaque saca el mejor vino. El aceite en bruto, ¿qué es? La oliva. La oliva, si no es prensada, no produce un buen aceite. Entonces nos sirve para estar en las mesitas, en las mejores mesitas, y que nosotros lo podamos degustar. Ahora, la harina, por ejemplo, tampoco sirve así por así, si no es procesada con levadura, etcétera, etcétera, para crear un mejor pan, repostería, lo que usted quiera. Le estoy hablando de cosas que están en la Biblia, que son metáforas, pero que necesitan proceso. Usted y yo, como hijo de Dios, no podemos dar nada, ni servir como Dios quiere, a su máximo, si no somos procesados. Usted y yo no vamos a poder servir como Dios quiere si no somos procesados. ¿Se puede escapar alguien del proceso? Sí. Se puede escapar porque la voluntad de Dios, ¿cómo les puedo decir? Es soberana. O sea, el Señor no le va a exigir a alguien y lo va a meter a la fuerza, como les decía. No, porque Él nos dio libre albedrío. Entonces, pero yo le digo, caminar fuera de la voluntad de Dios es una cosa muy terrible, ya le digo. Es muy tremenda. Porque yo caminé 31 años de mi vida hasta que vine a Cristo fuera de la voluntad de Dios y no me fue nada bien. Ahora, después de ese tiempo, estando dentro de la voluntad de Dios que he ido aceptando, en los procesos que he ido dejando que Él moldee, no ha sido fácil, pero ha sido tremendo. ¿Por qué? Porque yo conozco al Padre en algunas cosas de su carácter. No digo que en todo, amados, porque sería una falsedad. Pero he llegado a entender aspectos del carácter de un Dios viviente y de un Padre bueno. Y eso solo puedes pasar en los procesos que conocemos al Señor. La palabra dice que nosotros somos hechura suya en Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó. O sea, les estoy hablando cuando nos moldeaba, antes de que viniéramos aquí, Él ya preparó las obras en las que nosotros íbamos a andar de antemano para que camináramos en ella, dice la palabra. Para que nosotros podamos caminar en esas obras, en esta tierra y tener y servir para hacer buena obra,
Realmente necesitamos esos procesos. Porque los procesos, aunque nos quebrantan, nos devuelven a la vida de nuevo. Aunque verdaderamente nos machacan, nos educan. A mí me ha educado el Padre en los procesos de cosas que yo no conocía. Nos enseña, los procesos nos madura, lo vuelvo a repetir, y renueva nuestras vidas porque nosotros necesitamos ser renovados. No podemos quedarnos igual, necesitamos ser renovados. Pero les decía que para poder caminar en esas buenas obras necesitamos ser moldeados, porque nadie que no es procesado verdaderamente puede caminar en las obras que ya Dios puso de antemano, o sea, que ya Él moldeó de antemano. Entonces, para nosotros poder caminar en esas buenas obras, nosotros necesitamos aceptar el proceso de Dios. Porque si nosotros evitamos el proceso de Dios, una cosa que me ponía el Padre, nosotros vamos a tener un conocimiento, amados, muy limitado del Padre. Sin los procesos de Dios tenemos conocimiento muy estrechito del Padre. Pero cada vez que salimos de un proceso, hemos aprendido algo del Padre y conocemos un aspecto más del Padre. Así que los procesos añaden algo nuevo en nuestras vidas. O sea que quien se deja procesar sale ganando, sale victorioso. ¿Por qué? Porque aunque usted por un tiempo, porque los procesos tienen un tiempo, no es que va a estar usted siendo procesado. Bueno, le explico, me doy a entender. Nosotros tenemos que pasar por diferentes procesos, pero no siempre el mismo proceso va a ser los 40 años de su vida. Dios procesa para algo específico, una temporada, para otra cosa, más corto se nos hace cuando disponemos nuestros corazones para Dios. Cuando aceptamos que es un proceso y disponemos nuestros corazones para Dios. El proceso va a ser más corto. ¿Por qué? Porque Dios necesita nuestra voluntad para poder moldearnos. Necesita nuestra voluntad. Él no va a tomarla por la fuerza. Entonces, esos procesos tienen su fecha, y después de cada proceso usted sale con algo nuevo añadido y con un conocimiento mayor del Padre, no un conocimiento limitado. Entonces el proceso, amados, nos lleva, que es lo que yo les decía, que es muy, muy importante, yo diría lo más importante, a tener más conocimiento de Dios, a tener más intimidad, comunión íntima con el Espíritu Santo, para el que ha aceptado el proceso, como les decía, para que él verdaderamente dice, sí, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, Padre, lo que tú me estás moldeando, me voy a dejar. Entonces empiezas a conocer esos aspectos del Padre y una cosa, y eso nos permite ser conocidos por Él. Es una locura, pues, porque dice, a ver, si les acaba de leer y les digo que en la eternidad el Padre nos moldeó y ya nos conoció, pues les estoy diciendo que los procesos nos acercan más al Padre y nos permiten ser conocidos por Él. Claro que el Padre nos conoce, dice la palabra y les acaba de leer que conoce hasta nuestros pensamientos que tenemos en la mente ahorita y hasta lo que vamos a querer decir ya en unos minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Él conoce todo, pero no me estoy refiriendo a ese conocimiento, sino a la relación estrecha, íntima, hasta el punto de llegar a ser uno e irse haciendo uno con el Padre. Esos procesos nos permiten hacernos uno con el Padre, acercarnos más a Él y que Él se acerque a nosotros, conocerlo y ser conocidos por Él. Entonces, todo aquel que es hijo tiene que ser procesado, porque los hijos, como les leía, han sido apartados, tienen propósito, tienen llamado y están marcados con diseños para ser un instrumento útil de justicia y de luz en esta tierra. Para eso nos necesita el Padre. Entonces, muchas veces nosotros, y yo creo que la mayoría aquí hemos pasado por situaciones, por procesos que nos parecen injustos. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Te está pasando una injusticia? Y uno lo primero que dice, wow, Señor, pero ¿esto qué es? Esto es una gran injusticia. Entonces, les digo, esas oportunidades de injusticia nos hacen a nosotros conocer la verdadera justicia de Dios. Esas oportunidades en las que nosotros pasamos por momentos de injusticia nos permiten conocer la verdadera justicia de Dios. ¿Por qué?
Porque esa injusticia que muchas veces pasamos y que Dios permite que las pasemos, aclaro, porque para eso le estoy hablando de presionar, de estrechar y de presionar más en el carácter. Muchas veces cuando estamos pasando nosotros por injusticia en nuestras vidas y no nos hemos dado cuenta de que es Dios el que está permitiendo eso, porque nosotros creemos que Dios va a venir corriendo a socorrernos y a hacernos la justicia ya de lo que está pasando. Y muchas veces Dios está permitiendo la injusticia para formar nuestros corazones en justicia. Exacto. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, amados? Muchas veces nosotros podemos estar pasando por momentos difíciles en los que verdaderamente es injusto lo que nos está sucediendo. Si lo vemos a la luz muchas veces de la palabra, pero si escudriñamos más adentro, más profundo en la palabra, vamos a ver que la mayoría de personas pasaron por injusticia al ser procesados por el Señor ya. Uno de ellos, ahorita que me lo trae a la mente el Señor, un ejemplo, tenemos a José. José, un joven procesado, que Dios le mostró un sueño, le mostró el final de lo que iba a hacer, pero no le mostró todo el proceso, como mi esposo decía la otra vez. Y durante esos años no hizo nada para estar en esa cárcel. No hizo nada para que sus hermanos lo vendieran. Entonces muchas veces nosotros vamos a pasar por esas injusticias para entrar en la verdadera justicia de Dios. Fue ahí donde José conoció más a Dios, se aferró más a Dios. Fue ahí donde José fue sanado en medio de la injusticia, de la amargura y pudo conocer el perdón verdadero y el amor. Muchas veces esos procesos de injusticia nos llevan a conocer de una manera más especial al Señor. Porque sabemos que Él es un Dios justo, pero cuando Él orquesta una injusticia en nuestras vidas, no siempre corramos a pedir justicia, amados. Entendamos que muchas veces el Señor está orquestando. Miren, muchas veces yo he sufrido maltrato, menosprecio, muchas cosas desagradables, de cosas que yo sé que no debía de pasar. Pero cuando yo he ido al Señor y no lo comprendía, el Señor me ha hablado y el Señor me ha hecho entender. Te estoy enseñando a que tú, a pesar de la injusticia, tienes que andar en injusticia tú. Porque uno puede responder muy fácilmente con la ira, que es una obra de la carne. Enojarse, defenderse, gritar, brincar, acusar, lo que sea. Pero ¿qué espera el Padre de nosotros en un caso como el que le estoy diciendo? Dice la palabra que la ira no obra la justicia de Dios. Y estoy hablando de la justicia. La ira en el hombre y en la mujer no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque una persona airada, con mucha ira, no puede realmente pensar en ese momento ni reaccionar bien. Entonces, cuando Dios nos procesa con injusticias, con machaques, con cosas que no nos deben de estar pasando, nosotros tenemos que pensar qué estás queriendo sacar de mí, qué estás queriendo tratar de mí, qué es lo que estás queriendo purificar en mi corazón que yo todavía no veo. Muchas veces todavía reaccionamos humanamente y carnalmente a situaciones de machaque y de injusticia, y Dios quiere que vayamos viendo que hay esas impurezas, porque como les decía, la ira no obra la justicia de Dios en el ejemplo que le estoy poniendo. ¿Qué me está queriendo decir, hermana? Que cuando usted reaccione en ira, que usted reaccione en violencia, en contienda, en lo que sea, usted no está obrando en justicia. Entonces, ¿la justicia de Dios es parecida a lo que yo llamo mi justicia? No. ¿Me entienden? Entonces, solo en los procesos Dios nos muestra realmente cómo estamos y cuál es nuestro verdadero estado en el carácter. Eso me ha pasado a mí muchas veces. Ahora, Dios nos procesa porque todavía en nuestros corazones necesita sacar todo eso. Yo les estoy poniendo simplemente un ejemplo, pero hay muchos casos de injusticia que usted puede pasar y usted se puede defender. Pero la palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, ¿sí o no? Que así lo dice. Y si usted lo busca en el original, dice, mía es la justicia, yo pagaré. ¿Quién es el que hace justicia? Mira, a mí me han pasado muchos casos, voy a poner un ejemplo mío, en el cual yo he ido a las personas y he tenido que ir yo misma a pedir perdón de corazón por cosas que yo sé que me debían de pedir perdón a mí. Pero el Señor muchas veces me ha dicho, obra tú con justicia, porque yo te mando a caminar como dice mi palabra ya. Entonces uno tiene que hacer lo que Dios dice, no lo que verdaderamente uno quiere.
Y así uno está obrando en justicia delante de Dios. Y el Señor muchas veces, mire qué tremendo me ha dicho esa palabra, hazlo y sé mansa y sé humilde, porque mía es la venganza, yo pagaré. Yo nunca he esperado que el Señor le mande un rayo a esa persona. Sí, ya lo voy a ir a hacer y ahora mándale un rayo, Señor. No, nunca, de verdad se lo digo. Pero ¿sabe cómo me ha asombrado la respuesta del Señor? Porque ¿quiénes saben que tenemos un Dios vivo? Un Dios real, un Padre bueno. ¿Sabe cómo me ha asombrado el Señor? Yo he visto la mano de Dios en ese aspecto y que la justicia de Dios no ha sido mandarle un castigo a nadie, gracias al Señor. Ha sido que esas personas al final reconozcan y terminen viendo cómo han actuado. Y esa puede ser la operación de Dios trayendo la venganza. No digamos que la venganza es que le mande un rayo a la persona. Muchas veces Dios le trae la luz a esa persona y te la pone de nuevo y reconoce que ha actuado mal. Es un ejemplo simple lo que yo le estoy poniendo. Entonces, como les decía, las injusticias en los hijos de Dios van a suceder. Es necesario, porque a eso que le llamamos injusticia es el proceso de machaque. Porque nadie humanamente, los humanos, los que todavía no conocen al Señor, no van a responder como nosotros, dóciles, amables, mansos. No van a responder, pero airados, van a responder machacando, van a responder haciendo lo mismo, pero un hijo de Dios tiene que andar en justicia haciendo lo que Dios dice que tiene que ser, ¿ya? Entonces siempre preguntémonos, ¿por qué estoy pasando esta injusticia, Señor? ¿A qué nivel de justicia me quieres llevar a mí que yo todavía no veo mi injusticia que todavía tengo? Todavía quiero reaccionar así, todavía quiero ser así, todavía no veo esto, todavía la luz en esta parte no me ha llegado, ¿ya? Entonces les decía, dentro del diseño los procesos son orquestados por Dios. Fuera del diseño usted anda en desobediencia a su voluntad. En desobediencia a su voluntad, amados. Y la desobediencia a la voluntad de Dios trae penurias en la vida de las personas, ¿ya? No es lo mismo un proceso que Dios no te lo alarga si lo pasas y que salís con algo añadido de Dios a pasar penurias por causa de la desobediencia y andar fuera de la voluntad de Dios, fuera del proceso de Dios. Vamos a irnos a Efesios 1:17, porque les decía que uno de los propósitos de Dios en los procesos es que lo conozcamos más íntimamente a Él. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos en el proceso? Que nosotros tengamos verdadero conocimiento de Él. Conocimiento pleno de cómo Él, como les decía. Entonces comienzas a entender que Dios no va de esa manera, que Dios no actúa de la otra manera, que Dios así es como actúa, así es como tú tienes que andar. El Señor me estaba procesando hace algunos meses atrás fuertemente y yo no sabía y le dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Hasta que el Señor me habló y me dijo, porque eres mi diseño te proceso. Así fue donde entendí todo esto, esta palabra que les traigo. Me dijo, porque tú eres mi diseño, yo te proceso. Cuando uno es diseño de Dios, Dios te va a procesar sí o sí. Si sos diseño verdaderamente, si sos hijo. Los procesos, les decía, deberían de hacer que nosotros fuéramos más íntimos. Yo siempre le estoy recomendando a la gente aquí que en sus momentos difíciles de tribulación, cuando me dicen, mira, yo les digo siempre y parece ya un cliché, pero no es así, acércate más a Dios. Intima más con el Señor en esos momentos difíciles, vas a salir fortalecido, vas a salir diferente. La gente que no está acostumbrado a esto, porque es religiosa, no creen en ese Dios vivo que está en esa intimidad contigo, que te consuela, que te levanta, que te fortalece, pero no te quita la prueba. Entonces, por un oído he visto yo que se lo pasan y por el otro aquí le sale. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca en el proceso más íntimo, y se acerca tanto a Dios, se aferra a Dios, se aferra tanto al Señor, realmente llega a pasar lo siguiente. Rápidamente comprendes qué es lo que el Señor quiere, número uno.
Número 2, rápidamente en esa intimidad con el Señor, que Él se te manifiesta, porque Dios es real, no seamos religiosos. Se te manifiesta ahí, donde estás quebrada en el suelo, ahí está el Señor abrazándote, cobijándote. Ahí está el Señor mostrándote su amor, pero entendamos que Dios no es un alcahueto. Dios no te va a quitar el proceso porque lo necesitamos y queremos ser hechura de Él. Entonces, ¿qué hace el Padre, amados? Nos lleva a mayor madurez. Entendemos, comenzamos a conocer que Dios no es un Padre alcahueto, por ejemplo. Que Dios es un Padre amoroso, pero no sentimental. Cosas que el Señor ha tratado y me ha machacado y ha sido duro para mí. Porque yo he sido una mujer muy sentimental. Y me dejaba llevar por los sentimientos. Entonces los sentimientos, si vos te dejas llevar, te van a destruir muchas veces. Y te llevan por caminos desviados muchas veces. Entonces, por los sentimientos Dios no se mueve. Dios se mueve por el Espíritu Santo y se mueve por la fe. Entonces, les decía, para machacarme en los sentimientos, el Señor me puso procesos tremendos. Para mí han sido tremendos, porque cada persona es cada persona única. Y para mí los procesos que tienen que ver con el corazón, con la traición, con la infidelidad, con ese tipo de cosas que a una persona que es sentimental le duelen mucho, ¿sabe? Esos procesos han sido para mí muy duros. Pero ¿qué me enseñó el Señor? Me ha dicho, mira, si tú eres sentimental, no me sirves. Si tú eres sentimental, no me sirves, hija. Entonces yo tengo que procesarte. Te tienen que traicionar, te tienen que dejar, te tienen que rechazar, que menospreciar, que esto, que lo otro. ¿Quién no quiere ser amado aquí? Todos. Pero para agradar a Dios, nosotros tenemos que ser menospreciados. Es ilógico, dirán, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar porque nos quieran o nos amen o nos aprueben, cuando Dios muchas veces quiere usarnos para otras cosas y si nos desaprueban o ofendemos a la persona nos va a menospreciar. Pues no, hasta en eso Dios trata el sentimentalismo en nuestras vidas, ¿saben? Yo era una mujer muy sentimental, inclusive muchos años perdí mi tiempo por ser sentimental hasta que el Señor me dijo, o rompe esa relación, no estoy hablando de relación amorosa, sino relación que yo tenía, ligaduras con personas, ¿ya? O rompes esa relación o no avanzas. Y me trató y me procesó hasta que yo puedo decir que he podido salir de ese proceso de lo que les estoy hablando. Ahora les digo que si nosotros no nos acercamos a Dios, nosotros no vamos a conocer su carácter, sus aspectos, no vamos a poder ser hechos a esa imagen de la que les estoy hablando. Entonces, al nosotros ser conocidos por el Señor, vamos entendiendo y vamos relacionándonos en el propósito de Dios. La palabra dice que Él nos ha dado su Espíritu para que conozcamos lo que Él nos ha concedido, ¿ya? Para poder nosotros conocer lo que Él nos ha concedido, tenemos que tener esa relación íntima, estrecha con Dios. Entonces, para que nosotros seamos conocidos por el Señor, necesitamos ser limpiados, amados. Ser procesados, que es lo mismo, de toda iniquidad. Miren, el Señor me mostraba una cosa. Miren, vamos a ir a 2 de Corintios 4, 16 al 18. Se lo voy a leer yo, por la Biblia de las Américas. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Un proceso puede ser temporal, pero lo que te aporta a tu corazón, a tu espíritu y a tu vida es eterno, se lo aseguro ya. Es eterno lo que Dios pone y lo que Dios añade. Ahora, las aflicciones que producen un eterno, como les decía, peso de gloria, es algo interior en la persona. Es algo interior, un peso de gloria que no tiene nada que ver, que a esto los quiero llevar, con que usted sea la mujer o el hombre que más profetice. ¡Qué gloria!, dice la gente. Mira cómo profetizó. ¡Qué gloria! Mira cómo libertó. ¡Qué gloria! ¡Ay, Dios mío! Eso es una demostración del poder de Dios.
Pero de lo que Dios está hablando aquí es de carácter interno, que es eterno, que nos lleva a la eternidad con Dios. De ese peso de gloria. Entonces, para nosotros ser reconocidos por el Señor, necesitamos esa limpieza. Y como les decía, no que usted fluya tomando en cuenta lo que hemos aprendido y que es muy importante fluir en la manifestación y el poder de Dios, porque la palabra también dice que nosotros no predicamos con sabiduría humana, sino con poder de Dios, y lo necesitamos todo lo que tiene que ver con el fluir del poder de Dios también, los dones, las manifestaciones, pero eso no quiere decir que eso sea gloria. La gloria es la que usted lleva cuando Dios lo procesa de proceso en proceso y usted se deja procesar. ¿Qué ejemplo les puedo dar de los que le hablo? Que el profetizar, el liberar, no quiere decir que nosotros seamos íntimos de Dios. ¿Me entienden? No quiere decir que nosotros seamos íntimos. Esto lo quiero dejar claro porque fue una cosita que el Señor me enseñó, una cosa que el Señor me marcó cuando yo investigaba todo esto, cuando escudriñaba. Y yo sé que fue de parte del Espíritu Santo en aquel día cuando Él me enseñó esta parte. ¿Por qué? Porque yo le hice preguntas al Señor. Mi relación con Dios empezó por una pregunta y eso ha sido mi relación de siempre. Yo le pregunto y Él me responde cuando Él quiere, por supuesto. Porque mire, amado, nuestra relación no puede ser una relación religiosa, no esperando una respuesta de Dios. Él nos responde, Él habla con nosotros. Él se comunica con nosotros. Yo le pregunté al Señor, Señor, una cosa que yo tenía confusión. ¿Por qué el Señor dijo en Mateo que a estos que echaban fuera demonios y profetizaban no los conocía? A mí eso fue una cosa que me tenía casi confundida y yo le hago este tipo de preguntas al Padre, ¿ya? Y en esto el Señor me alumbró, no ahí, esto fue años de preguntarle, amados, y hasta hace unos 2, 3 años yo entendí esto que el Señor me mostró. ¿Por qué se los quiero mostrar? Porque el poder de Dios y que usted se mueva en el poder de Dios no significa que usted sea un íntimo y un conocido por Dios. ¿Dónde lo dice? ¿Y para qué les estoy remarcando esto? Es necesario los procesos para ser conocido íntimo de Dios y a Dios le interesa más eso, mejor dicho, le interesa todo. Pero para que usted me pueda entender, nuestro primer lugar debe de ser tener el carácter aprobado que el Señor necesita. Ahora, ¿qué es lo que les quiero mostrar en Mateo 7, 21, 24? La entrada en el reino, escuche, así dice, la entrada en el reino. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué tiene que ver esto? Porque la hermana me está leyendo esto. Oigan, el que hace la voluntad de mi Padre, el que le obedece, que está en los cielos, el Padre es que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es que estaban haciendo milagros y profetizando? Pero Él les dice, nunca os conocí, nunca intimaron conmigo, nunca vinieron a mí para conocerme, para amarme, para querer conocer cómo pienso, quién soy yo. Esa es la intimidad con Dios. Nunca se dejaron procesar, solo querían los dones, solo querían renombre, solo querían profetizar, pero no querían intimidad verdadera, real con el Padre. El Señor me remarcó esto cuando yo estaba estudiando sobre los procesos y sobre los diseños, sobre el diseño de Dios, sobre esta parte. Por eso se los quería transmitir, porque para mí es traer luz, porque yo no lo entendía, no lograba entender cómo personas pueden echar fuera demonios y al mismo tiempo decirle Él que no los conoce. Entonces, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque dice la palabra, escuchen bien, en 2 de Timoteo 2:19, conoció Dios a los que son suyos. Y apártese de toda iniquidad, que es lo que les estoy hablando, ni maldad, que el Señor quiere que saquemos la maldad, la impureza, lo que hay en nuestros corazones. Apártese de toda maldad e iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Porque dice ahí, el Señor conoció, dice en la BTX, a los que son suyos. Y apártese de toda iniquidad aquel que invoca el nombre del Señor. Por eso les estoy marcando Mateo 7, 21, 23. Le dice que no los conoce, le está diciendo. ¿Por qué?
¿Qué me está queriendo decir el Señor en ese versículo unido con el segundo de Timoteo, con el de segunda de Timoteo? Que esas personas no sacaron la iniquidad de su corazón. Y que Dios necesita que nosotros seamos limpiados de iniquidad en nuestros corazones, de impureza, porque Dios ya nos conoció a los que son de Él, y aquel que invoca ese nombre debe de limpiarse, debe de ser procesado. Por eso muchas personas no aceptan el proceso de Dios, porque requiere limpieza, requiere exposición a la verdad, requiere muerte, requiere tribulación, requiere quiebre, requiere aflicción y requiere una mayor intimidad, tiempo con Dios que la gente hoy en día yo veo que no quiere tener. Porque cuando nosotros tenemos esa intimidad caminamos de manera diferente. No es que no pasemos pruebas ni tribulaciones, es que la intimidad nos hace salir diferente. Yo muchas veces, amados, ustedes a mí no me preguntan, hay gente que me dice, vos siempre te andas riendo, pero usted cree que a mí me va siempre lindo, ¿no? No siempre me va lindo, me va pésimo. Hoy vine a arrastra aquí, se lo digo. Yo le dije, Señor, yo dependo de ti hoy para predicar, ¿ya? Pero ¿sabe qué pasa? Mi mejor cara no es ponerme máscaras, es que Dios me ha tratado internamente para que como yo ande y me estado y como yo me sienta no influya en cómo yo lo trato a usted. ¿Me entiende? Eso es proceso. Eso me ha tratado el Señor, eso significa que el proceso me fue provechoso, conocí algo de Dios. Yo no tengo por qué tratar mal o maltratar a nadie solo por cómo ando yo. Pero para poder ver esa impureza que yo tenía antes, que yo, mala contestación porque no me sentía bien como me sintiera. Ese es ser sentimentaloide también o almático, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque usted no se puede mover conforme usted se sienta, pero como uno a veces no se da cuenta que uno en los momentos de presión reacciona de esa manera, sí, Dios lo acepta porque te está procesando y no de la noche a la mañana usted va después del proceso a dar el fruto, no tiene su tiempo también. ¿Pero qué? Yo he sido procesada para que yo andarme desgajando, tener problemas y escuchar a la gente. ¿Me entienden? Y muchas veces no dar esa cara de, wow, me estoy muriendo, de verdad me le he pasado mal, o estoy pasando un mal momento. No por fingir, no. No por ser hipócrita, no por no ponerme máscaras. Es porque de verdad he sido procesada en esas áreas que solo mi marido sabe porque él me conoce, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces uno está procesado para tener la paciencia en medio de cómo uno se sienta, aunque estés cansado, tengas problemas, no vas a ir a tener la impaciencia a las personas que están ahí de frente tuya, que tal vez Dios te ha puesto. Entonces, para eso Dios nos machaca, sí, y nos sigue machacando, nos sigue procesando. ¿Por qué les digo? Carácter aprobado. Todos tenemos propósitos aquí, todos conocen llamados de Dios. Es necesario entrar en el proceso y ser machacado. ¿Para qué? Para que usted dé mejor fruto de carácter. Usted va a ser una mujer, un hombre paciente, un hombre manso. Dios me ha tratado con la mansedumbre, amados, como no tienen idea. Yo me abro abiertamente, no me da vergüenza decirlo. Con la mansedumbre, no porque yo haya sido una mujer pleitista, gritona, lo que sea, sino que bueno, yo si algo no me gusta, es que no me gusta, o sea, así era. Ahora yo comprendo, hay una paciencia, hay algo que yo noto que es de Dios diferente después de varios años de machaque. No ha sido 1 ni 2 años. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Necesitamos ser procesados para llevar buenos frutos. Y aquel que da fruto agrada al Padre y es glorificado el Padre, dice la palabra. ¿Cuántos aquí quieren que el Padre sea glorificado? Yo no sé usted, pero ustedes no saben el anhelo que tengo de que el Padre sea glorificado, ¿ya? ¿Y sabe qué? Yo le digo, la primera que se pone en esto soy yo. Yo sé que no soy una obra terminada aún. Le estoy hablando de lo que he vivido hasta este punto donde el Señor me lleva, de los que le puedo hablar. Entonces, miren, esos versículos que nos hablan de que no solo es importante los dones, porque si usted no es procesado para ser limpiado de la iniquidad, de la maldad, usted no es una persona con carácter que el Señor ha conocido porque ha tratado ese carácter. Mire, otra parte que me impactó mucho, dice que Dios no cede su gloria a un desconocido. Y aquí Pablo nos dice en 2 Corintios 4:16 que la aflicción leve y pasajera que tenemos, porque no es eterna, no es toda la vida el proceso, nos produce un eterno peso de gloria. Pero yo encontré, que el Señor me llevó también a este versículo, que Dios no cede su gloria a todo el mundo. Y aquí los quiero llevar para que ustedes sean hombres y mujeres que en el proceso vayan a intimar más con el Señor.
que estén completamente su tiempo absorbido por la comunión del Espíritu Santo en su día a día, en los momentos de estrechez, de dificultad y de proceso. ¿Por qué? Porque esto me ha quedado a mí pero clarísimo. Isaías 42:8 dice, miren lo que dice Isaías 42:8. Yo Yahvé, este es mi nombre, no cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. Yo solo quiero irme a este versículo, pero si usted quiere, lee todo ese capítulo. El capítulo 42 es muy tremendo. Está hablando de Jesucristo, ¿ya? Y de su obra en la tierra y de lo que viene a hacer Él para sacar a los presos de la cárcel, para traer sanidad. Y aquí dice que Él no cede su gloria a cualquiera, no cede su gloria a nadie, dice la Biblia BTX, pero en la Biblia de las Américas lo leemos, dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Pero aquí dice Pablo que la aflicción no se compara, pasajera que pasamos, al eterno peso de gloria que hay. Y aquí dice que su gloria no la cede a cualquiera, pero también dice, mi gloria a otro no daré. Esto me llamó mucho la atención y lo escudriñé. Esta palabra otro significa, que me dejó un poco impactada, dice en el hebreo la palabra ajer. Propiamente no cedo mi gloria, lo voy a leer aquí, a un ajeno. Por eso le estoy hablando de intimidad. Estos que echaban fuera demonios eran ajenos al Señor y echaban fuera demonios. Estos que profetizaban. A un extraño. Búsquelo usted si quiere, estúdielo. Es Hebreos 312, la palabra ajer. A un próximo, a un segundo. Y hay otra raíz allí primaria. La raíz primaria, mire, esto me impactó más. Porque si usted lo lee así, es la palabra ajar, la palabra 309 en el hebreo. Dice, si lo leo de esta manera, ¿cómo es? No cede mi gloria a ningún holgazán, dice. ¿Qué les parece? Dice, estar atrasado. Por implicación, postergar, demorar, detener, tardar. Entonces, dice que no se da su gloria al que holgazanea, al que no es diligente con él. En pocas palabras, como May nos ha enseñado y nos requete enseñado y nos ha dicho de la diligencia de buscar al Señor, de escudriñar su palabra, de todo lo que se nos ha enseñado aquí. Dice que él no se dé su gloria a alguien que él no conoce, que él es un extraño. Entonces, podemos ser extraños para Dios cuando nosotros verdaderamente no nos acercamos a Él íntimamente. Dice a holgazanear, a alguien que holgazanea, que no quiere, que todo le da igual. Y dice demorar y postergar. Quiere decir que no cede la gloria al Señor y su gloria no va a estar en nosotros, a las personas que postergan este tipo de cosas, postergan y dejan a un lado y se demoran en los procesos de Dios. Porque esta leve tribulación, aflicción, produce en nosotros un eterno peso de gloria, dice. Pero si nosotros nos demoramos, holgazaneamos y no entramos en lo que tenemos que entrar, usted termina siendo un desconocido para Dios, como le decía aquí, que ya se lo comprobé, un extraño para Dios, no un íntimo. Y Dios quiere que seamos íntimos. Esos procesos nos ayudan a avanzar en un nivel mayor de fe, amados. Mayor de fe cuando salimos de ellos. Dios nos unge para los propósitos también a través de los procesos. Hay un ungimiento. Esos propósitos son para el llamado de Dios. Para lo que el Señor nos ha llamado específicamente también. Para eso nos procesa. Y lo que en realidad, para terminar, quería decirles o transmitirles de parte del Señor es que veamos los procesos de otro ángulo, que veamos los procesos de otra manera de ahora en adelante. Y que siempre oremos al Señor preguntando, cuando estamos en una situación de estrechez y de aflicción, si eso es un proceso o no, si es un ataque, si ese problema que es viene de parte de Él, orquestado por Él, para sacar un mayor peso de gloria, de justicia y de luz en nosotros. Y
para terminar, amados, yo sé que al darle todo esto, yo tengo que también mostrarles una salida al proceso, porque el proceso tiene una salida, tiene un tiempo, como les decía. Y una de las cosas que el Señor me ha enseñado, sea un proceso grande, pequeño, lo que sea, que cuando yo estoy en un proceso, la salida es mirar la cruz. Mirar la cruz. Y a mí me llamó mucho la atención cuando las chicas trajeron varias alabanzas hoy de la cruz. Por eso me quebranté tanto, porque el Espíritu Santo me ministró muchísimo ahí. Nosotros no somos dignos, ¿saben? Realmente. Nosotros no somos dignos. Si fuera porque nosotros somos dignos, no estaríamos aquí. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted agacha su cabeza, amado, y mira la cruz, y mira al Señor en esa cruz clavado por usted y por mí, como decía la alabanza, que yo la viví tanto, fue en el Espíritu. Y usted lo vuelve a ver otra vez herido y molido, como dice la palabra en Isaías 53, herido y molido fue por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones. Dios nos quiere sacar a veces la rebelión, la rebeldía en los procesos, porque no vemos que tenemos rebeldía. El orgullo nos quiere sacar el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos en ese momento de quiebre y de aflicción la cruz del Señor, vamos a poder pasar ese proceso con éxito y con victoria. Cuando humillamos nuestro corazón y vemos al Señor en esa cruz y derramando esa sangre por cada uno de nosotros que no merecíamos nada, que hemos sido pecadores, que deshonramos al Señor, que le fallamos, entonces nosotros, amados, cuando inclinamos nuestro corazón y lo humillamos y vemos al Señor clavado en la cruz, es diferente. Porque nosotros tomamos esa cruz en ese proceso y la llevamos y la cargamos. Y morimos a lo que el Señor nos está pidiendo en cada proceso. Muerte. Cada proceso te va a pedir muerte, muerte. Y en esa cruz podemos ver que nosotros no hemos muerto físicamente ni hemos sido molidos como Cristo fue por nosotros. Y esa es la salida que yo les traigo. Cada proceso, cada aflicción, veamos la cruz. Y vamos a ver que lo que nosotros estamos viviendo no tiene comparación. Y que lo que Dios ha hecho por nosotros, que ya lo hizo, y nosotros lo tenemos que conquistar, va a traer un peso de gloria en nuestras vidas. Que muchos van a poder ver eso en nosotros. Y muchos van a poder tomar de ese Jesús, de Cristo, en nosotros, amados. Y ese es mi mensaje que les traigo.